en vista de las circunstancias en que estamos viviendo cada día, nos da más argumentos, nos dan más razones las circunstancias que vivimos desde el punto de vista social, familiar, político. Nos dice que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Por eso estamos hablando de ese hermoso valor en decadencia, pero que no en el cristiano. Ningún cristiano debe dejar de caer este principio llamado la responsabilidad. Gloria al Señor. Y estamos hablando de él y hemos venido toda esta semana meditando en este tema. Hoy nos compete hablar de la responsabilidad de la esposa, de la mujer como esposa y como madre. Ayer hablamos del esposo y como padre, las responsabilidades. Los privilegios son también equivalentes. Toda responsabilidad tiene también un privilegio. Si yo cumplo con mis deberes, de A para acá viene la gratitud, viene el sometimiento, viene la obediencia de parte de los hijos, de manera que se puede llevar a cabo una tarea de hogar, se puede con la ayuda del Señor. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios. Vamos a hablar del elogio de la mujer virtuosa. ¿Sí? Ahí está en el capítulo 31, versículos 10 hasta el 23. Proverbios 31, 10 hasta el 23, aquí se elogia y se presenta un perfil de la mujer bíblica cristiana, de esa mujer que influye poderosamente en su familia, de aquella mujer que, como aquí se describe, es una bendición. Y dice la palabra de la manera que sigue. Y arranca con una pregunta, ahí está en pantalla. Los que están anotando, qué bueno que subrayen ese pasaje en su Biblia. Mujer virtuosa. Virtuosa es que tiene virtudes, por supuesto. ¿Quién la hallará? O sea, no abunda, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Gloria al Señor. Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida, al esposo. También dice el versículo 13, gloria al Señor, continuamos. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Amén. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Aleluya. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Aleluya. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aleluya. Aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca. También hace esto. Miren, 20. Alabado sea el Señor. Versículo 20, por favor, para continuar. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Aleluya. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Y 23, oigan este versículo, hay más pero voy a dejar hasta ahí el 23, dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos pues esta bendición, la descripción bien resumida de la mujer virtuosa. Y noten que no se está exaltando aquí su profesionalismo en un área secular, no está tampoco hablándose aquí de sus dotes en el campo político, no, está hablando de la mujer de hogar, de sus hijos, de su esposo, de la comunidad donde vive, que la tienen en estima, que es trabajadora, que es una mujer cuya estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, una mujer escasa. Por eso la pregunta es, ¿quién la hallará? No abundan. Todo esto está aquí. Entonces, hermanas, especialmente con ustedes quiero tratar hoy, porque estos privilegios que aquí hay, que su marido es conocido, es decir, inspira respeto a ese señor por el trato que usted le da, por la forma como le arregla la ropa, como lo administra, llamémoslo así, de una manera como un poco coloquial. Es hermoso este capítulo y por eso lo he escogido hoy para arrancar aquí hablando de las responsabilidades, para que un hogar camine y para que se prolongue en el tiempo, para que deje una huella positiva. Cada uno de los integrantes de esa familia deben entender el rol que les compete dentro de esa familia.
Yo tengo claro absolutamente mi rol como esposo, como padre, como cabeza de este hogar. Bendito sea el Señor. Eso lo tenía desde antes de casarme, de formar hogar, porque como ya he comentado cientos de veces, pues tuve hogar, no esposa, pero sí tuve hermanos y mamá. Yo fui huérfano temprano y eso me ayudó muchísimo a adquirir sentido de responsabilidad. Así que mi esposa cumple su rol también, nuestros hijos. Ahí vamos, en el nombre del Señor. Hablemos de esas responsabilidades y hay que empezar diciendo, no voy a hablar de un rol como mujer soltera, que las haya allí conectadas, Dios las bendiga. Esto le va a servir porque cuando usted entre a formar un hogar, pues ya tiene claro en su mente cómo lo va a sacar adelante, porque es determinante. Es que por eso es que ya no son dos sino uno. Por eso cuando hay una separación se fragmenta esa unidad compuesta llamada matrimonio, se cercena. Por eso la Biblia está en contra del divorcio. Sí, Señor, porque divorciar es eso, separar, partir un entero en dos mitades. Imagínese, eso es muy triste, muy doloroso. Entonces, para con su esposo, una vez que usted se casa, asume responsabilidades. Cuando usted vaya a un altar, escúcheme, imagínese, jovencita, cuando usted camina hacia un altar, o primero hacia una notaría, un juzgado, y contrae matrimonio civil. Luego va y usted responde un sencillo interrogatorio que le hacemos como ministros del culto, pero antes lo han hecho los funcionarios públicos con la autoridad y la facultad que la ley les otorga. Allí le preguntan y como usted dice, sí acepto, sí acepto, sí acepto, hombre, mujer, usted ya quedó casado, se vuelve en un cónyuge. Y la palabra cónyuge quiere decir conyugo. Y el yugo es aquella pieza que se unce encima de los lomos de los asnos o de los bueyes para arar. Y van así, enyugados. Por eso prohíbe la Biblia arar con buey y con asno. Porque el buey es más corpulento, más alto, más fuerte que el asno. No se podía. Porque el buey tenía que arrastrar el arado y el compañero asno. Tenían que ser, y los que saben, buscan los bueyes de la estatura. Los comparan y tienen varias yuntas de bueyes y los van comparando que tengan de la misma altura para que el yugo quede horizontal. Aleluya. Mire qué ejemplo tan lindo. En la vida matrimonial hay que estar horizontal, en compartir esa igualdad para que no haya ese yugo desigual. Qué hermoso es estas ilustraciones. Entonces, la primera responsabilidad que usted tiene con ese hombre con quien se comprometió es amarlo. Tito 2:4. Vamos allí y se están anotando. Ayer anotaron, pero hoy volvamos allá. Tito es una epístola pastoral y en el capítulo 2, versículo 4, dice, mire, que enseñen a las mujeres jóvenes, las más ancianas, que enseñen a sus mujeres, a sus hijas, a amar a sus maridos y a sus hijos. Amarlo, saberlo tratar, todo eso está incluido allí. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que la primera responsabilidad suya es amar a ese hombre que usted asumió como esposo. Alabado sea el Señor. También respetarlo. Efesios 5:33. Ese amor que lo puse de primero porque permea las demás relaciones interpersonales entre cónyuges. El amor todo lo puede y sobrelleva. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y hay un punto y coma. Y luego suma este deber y esta responsabilidad. Y la mujer respete a su marido. El respeto tiene que ver con el trato verbal, con el lenguaje que usted usa para llamarle la atención o para sugerirle. Cuando el respeto se pierde, viene la vulgaridad, la indecencia. Y hay irrespeto verbal, hay respeto sentimental y afectivo, sí señor. Por ejemplo, cuando una mujer es infiel o un hombre es infiel, está irrespetando sentimentalmente a su esposa, afectivamente, amorosamente. El adulterio estropea todas las relaciones matrimoniales. Es una epidemia diabólica peor que el COVID. Arruina sentimientos, hijos e hijas, cercena el hogar, lo fragmenta. Qué cosa tan diabólica es ese pecado. Y está dentro del irrespeto. Así que la mujer respete a su marido, un trato adecuado. Si hay que hacer una sugerencia, hacerlo en los mejores términos, porque también deben hacerla.
en un momento dado, pero hacerlo de una forma respetuosa, para que los ánimos no se exalten, porque la blanda respuesta quita la ira, pero la áspera hace subir el furor, dice esta palabra en Proverbios. Es la segunda responsabilidad. La tercera es serle fiel. Sí, señora. Cuando usted se casa, usted será para él. Por eso se le pregunta, ¿promete conservarse solamente para él mientras los dos vivieren? Cuando usted dice sí, quedó comprometida. Y no nos venga, por favor, con argumentos que es que él me dio muy maltrato y que esto y lo otro. Eso debió usted haber orado antes de casarse y observarlo. Muchachas que me oyen, les he dado pautas aquí y se las sigo dando. Si es una persona irrespetuosa con la mamá, si es un irrespetuoso, un irresponsable en la casa como muchacho, no le gusta hacer oficio, no quiere colaborar con nada, quiere gritar, levanta la voz y grita allí en la casa. Si grita a la mamá o al papá, a usted no solo la gritará, la maltratará físicamente. Pero usted no, es que usted creyó que lo podía cambiar. A los hombres solamente nos cambia Jesucristo el Señor. Una mujer puede que ayude, sí, a mejorar a ese hombre, pero cambiarlo, darle vuelta, es Jesucristo el Señor el que puede. Entonces abra los ojos y mírelo antes. Oigan bien, porque debe serle fiel. Primera de Corintios 7, 3, 4 y 5. Miren lo que dice la Biblia sobre la fidelidad conyugal. En Primera de Corintios capítulo 7, que es un pasaje que todas las parejas deben leerlo, compartirlo y es decir, hasta comentarlo. Primera de Corintios 7, 3. Miren lo que el apóstol dice, porque la vida marital del cristianismo es monógama. O sea, somos monógamos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Miren que aquí habla de un deber o responsabilidad. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Sigue. El 5, por favor. Dice allí, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Debo tocar muy someramente ese tema que ha llevado a muchas parejas al pecado, a la infidelidad, al adulterio. Miren que hay una fórmula que lo evita, y es que tenga una vida marital normal. Sí, señor. Y dice que ella no debe negarse a él, ni él a ella, y la única excepción que hace es que haya, oiga bien, un mutuo acuerdo para ocuparos sosegadamente en la oración. Cuando termine ese ciclo de oración, volver a nuestra vida marital normal, para que no os tiente Satanás a causa de la incontinencia. Uno de los deberes suyos, hermana, esposa que me oye allá y futura esposa, es entender que su esposo, escuchen bien esto, es un hombre sano, es un hombre temeroso de Dios, es una persona que tiene principios y valores cristianos, por lo tanto no es un callejero, no es un promiscuo, y que él tiene necesidades afectivas, físicas, biológicas, sentimentales, etcétera, que solo usted, nadie más, debe suplir. Hacer un almuerzo, él puede hacerlo, o pagar quien lo haga. Lavar una ropa, puede usar una máquina, una lavadora, lavar, planchar. Nosotros podemos, los hombres, hacer una cantidad de actividades, pero la vida marital solamente la esposa está autorizada por la Biblia. Entiendan eso, mujeres, y varones también. Bendito sea el Señor. Así que ese es un deber. Miren que lo dice por allá, bien adelante, en el 7:39, el mismo capítulo, versículo 39 de ese capítulo también nos hace alusión a esa responsabilidad. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Sí, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, aquí hay un llamado a la fidelidad hasta que la muerte los separe. Esa es la frase. Hasta que la muerte haga el trabajo y separe a uno del otro. Gloria al Señor. ¿Qué cosa seria es esto? Tenemos que hablarlo. Porque es que hoy el matrimonio se toma tan livianamente. El divorcio está haciendo un estrago terrible. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha estudiado los efectos terribles que tiene el divorcio en las personas. Algunos lo llaman el trauma postdivorcio. Viene una sensación de culpabilidad, que no hice,
¿O qué hice para haber dañado en mi hogar? Y queda un sentimiento de culpabilidad. Algunos dicen que para matar ese guayabo, así lo llaman en Colombia. Pues hay psicólogas y psicólogos bien usados del enemigo, como ellos viven una vida desordenada, aconsejan que también lo hagan ellas o ellos. Y que te presente un amigo que vamos por allá a una fiesta y al poco tiempo empieza otra relación. Y como no fue con motivos nobles, fue para matar el supuesto, es que para olvidar a aquel no se olvida, no. Porque es que tuvieron vida conyugal, vida marital, que es la máxima expresión del amor físico, de la convivencia. Y entonces eso queda marcado en el cerebro y luego vienen recuerdos y recuerdos, otro fracaso, otro ensayo, otro error. Y así, cargando las conciencias de culpabilidad, la Biblia dice que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ahí lo dice. Si en vida de él se juntare con otro, estará pecando. Romanos 7, 2 y 3 lo firma. De manera que su deber es guardarle la espalda. Que usted termine como aquella abuelita que les he contado con 75 años de casada, que miró al anciano esposo y le dijo: hace 75 años le prometí serle fiel, le he cumplido. Nunca otro hombre lo reemplazó a usted. Prometí ante el padre fulano de tal, y le mencionó el nombre del cura que las había casado cuando era 16 años esa muchacha. Yo me sorprendí, pero es que esa mujer cumplió con su deber. Ya los dos murieron, están en la presencia del Señor porque fueron cristianos ya en la postrimería de sus días, gloria al Señor. Es una responsabilidad. Otra responsabilidad de usted para con él es sujetarse. Y sujetarse no es un servilismo. Escúchenme, varones que están allá, amigos, hermanos que están en Betel, todos los que están. Esto de sujetarse no es para humillar a la esposa, no. Ayer estuvimos hablando de este tema sobre los hijos, la disciplina, que no es humillante, tampoco es el maltrato, la Biblia lo condena. La violencia intrafamiliar está abiertamente condenada en las páginas de este santo libro. La mujer debe ser tratada como vaso frágil, como coheredera de la gracia de la vida, los hijos respetados. Y entonces de la esposa para él va sujeción. Mírenlo, ahí está. Veámoslo desde Génesis 3:16, inclusive quedó como principio perenne en la creación y en la formación de las sociedades este principio. Veámoslo en Génesis 3:16, por favor. Gloria al Señor. Oigan Génesis, léanlo y vayan subrayándolo si lo tiene allí. Alabados al Señor. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Oiga, varones, esto de enseñorearse no es ensañarse, ni ejercer ese señorío que la Biblia prohíbe. A nosotros los pastores para ejercerlo sobre la grey, y como esposos para ejercer ese señorío impositivo, dictatorial. No, usted no es un dictador, ni de derecha ni de izquierda. Usted es el esposo. Pero ahí autoriza la Escritura que él tendrá pues algún señorío, porque fuimos constituidos por Dios con ciertas facultades, con todo respeto, pero con ciertas facultades como de cierta superioridad. Esto tal vez me lo discuta alguien. No, las mujeres son iguales, sí. En materia de salvación, Pablo dice que no hay hombre ni mujer, que todos somos uno en Cristo. Pero en materia psicológica, afectiva, el hombre fue creado más fuerte, físicamente, para que trabaje más fuerte y responda por ella. Por ejemplo, he citado este caso. Uno está por allá en una actividad de iglesia, en esas cocinas por allá que tenemos en los comedores de las iglesias, escuelas, y de pronto usted oye gritos allá en la cocina, y va para allá a ver qué pasó, y de pronto encuentra una señora subida en el mesón de la cocina porque un pequeño ratón por allí está y la asustó. Es normal. Cuando usted busca una linterna o algo, la alumbra, encuentra el roedorcito allá metido en un rincón, lo corretean, lo matan, lo agarran del rabo y lo tiran. Sí, es normal que oiga uno voces femeninas pidiendo auxilio por un ratón o por una cucaracha. Mis hijas le tienen pánico a esos insectos. Alabados al Señor. Pero no es normal que un hombre, si usted oye gritos femeninos, masculinos, y corre y está encaramado el chef de cocina encima del mesón, y que hay una cucaracha por allí, y usted alumbre, ya está el insecto ese, pues va a ser anormal, porque el hombre no fue diseñado para que lo asuste una cucaracha ni un ratón, si se lo digo.
Nosotros fuimos diseñados con una estructura mental y psicológica de vencer obstáculos, de pasar por encima, hermano, de avanzar en el nombre de Jesús, de trabajar fuerte, de proveer, de soltarle la mano a la herramienta, alabados al Señor. Se enseñoreará el hombre de ella, se estableció así. Hay cierto señorío, por eso es que culturalmente no está bien que una jovencita le proponga matrimonio a un muchacho, así esté muy atraída por él y le llame mucho la atención y sienta mucha simpatía, etcétera, pero no puede, porque no se ve bien. Se presupone que es el hombre quien propone, y el viejo dicho dice: y la mujer dispone. Claro, y las niñas de hoy son muy lanzadas, oportunistas, algunas son pecadoras, son mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, así lo dice la palabra. Pues bien, el hombre siempre debe tener una posición. Miren, aquí está, Primera de Corintios 14:34. Veamos ese texto también. Vamos al Nuevo Testamento y hablemos de este tema. 14:34 en Primera a los Corintios. Gloria al Señor. Dios bendiga al grupo que siguen creciendo aquí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Oiga esto, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Allá atrás lo dice la ley. Y escuchen, no interpreten mal esto, que algunos dicen: hermano, ¿por qué en algunas iglesias de su concilio las mujeres participan, hasta predican? Es que una cosa es hablar en la congregación y otra a la congregación. La Biblia habla del diaconado, que ejercieron algunas mujeres diaconisas. Felipe tenía 4 hijas que ejercían ese ministerio. Y es un ministerio que hay que hablar, hay que anunciar en la iglesia, hay que dar alguna información, los diáconos lo tienen que hacer. Ellas hablaban a la congregación, no en. Que una cosa es hablar a la congregación, es el que está al frente y dirige la palabra al pueblo. Y en la congregación es allá hacer el murmullo, la distracción que no se permite, ni a ellas ni a ninguno. Entonces quede claro que estén sujetas, dice. Adorados el Señor. ¿Por qué la mujer no podía hablar allí? Porque las ponían de último. Recuerden que la iglesia primitiva se desarrolló en un ambiente todavía judeo-cristiano, así se llama esa cultura, que es la que profesamos hoy. Y había mucha influencia de la cultura griega y romana. Y el pueblo judío era una minoría con relación a ese conglomerado social de entonces. Y resulta que las mujeres eran siempre relegadas. Si había una multitud, contaban los hombres de determinados años arriba, pero las mujeres y los niños no los contaban. Había discriminación. Las mujeres han estado en un estado de marginamiento y todavía lo están. En muchos países de África, de Asia, aún aquí en América, y permanece un sentimiento machista que la Biblia condena. Sí, señor. Entonces las mujeres quedaban allá marginadas. Ellas empezaban a preguntarse: ¿qué es lo que está diciendo el rabino? ¿Qué está diciendo? Cuéntame. Entonces se formaba un murmullo atrás porque ya estaban allá, no alcanzaban a oír, no había micrófono, no había cámaras, no había medios de amplificación. Entonces formaban ese murmullo, y por eso Pablo en Timoteo dice: pregunten en la casa a los maridos, porque los maridos estaban cerca de la tarima, de la tribuna, y oían bien. Tan sencillo de entender esto. Entonces es la sujeción. En Efesios 5, 22 al 24 vuelve a ratificar, porque es una doctrina bíblica, no es una opinión personal del apóstol. Lo dice Pedro también. Efesios 5, 22. Gloria al nombre del Señor. Sí. A ver, Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén, otra vez usa el término, sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Versículo: porque el marido es la cabeza de la mujer. Miren el argumento. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. La palabra sujeción aquí proviene de un vocablo griego que quiere decir ceder derechos, y también se aplica a nosotros. Cuando dice sujetaos unos a otros, está hablando de ceder mis derechos para obtener también beneficios. Cuando yo cedo parte de los que supuestamente creo que son derechos. Por ejemplo, me casé de 31 años, acostumbraba a andar mucho solo. Arreglaba mi maleta y me iba. Le decía a mi mamá: vamos a orar, a mis hermanos. Pero cuando ya me caso, yo debo contar con ella, decirle para dónde voy, qué voy a hacer. Cuando llego a X ciudad, lo primero que hago al activar mi celular es comunicarme con la casa para decir: estoy bien. Eso en cierta manera es sujeción, porque hay un compromiso.
Alabado sea el Señor, y estar llamando cómo está la casa, aceptando las llamadas, cómo van allá, cómo se encuentran. Todo esto nos habla de esa bendición, de la sujeción. Entonces mire que esto es recíproco, esto va y viene y equilibra la balanza. Usted tiene derecho a que su esposa lo llame y le diga dónde está, o es más, usted tiene el deber de decirle para dónde va. ¿Cómo así que prendió el carro y arrancó y se fue? Puso la maleta allí, ¿para dónde va? A usted no le importa. ¿Cómo no le va a importar si es la esposa? Que hay maridos allá de las cuales mujeres me han escrito, pastor, es terrible, no le puedo decir nada. Cualquier pequeña sugerencia que haga de una vez explota en ira. No, así no camina la cosa. ¿A usted le gustaría que ella se fuera sin decirle para dónde? ¿Cómo reaccionaría usted viendo que su esposa está con un maletín a la espalda? ¿Y para dónde va? No, yo no tengo por qué decirle. ¿Cómo así? Venga para acá, un momentito. Entonces, ¿cómo usted no le dice a ella? Hágale saber. Una cosa es pedir permiso y otra cosa es hacerle saber. Que en el caso nuestro tenemos que hacer saber, y en el caso de la esposa, si es buena una opinión. Amor, quiero ir a visitar a mi mamá, supe que está enferma, me gustaría sacar unos 2 días para visitarla. Eso es, oiga bien, en cierta manera pedir un permiso. ¿Cómo no? Amor, ve y darle con que vaya, dale ofrenda. Alabado sea el Señor. Ay, hermanos, estos temas sí que son bonitos tratarlos, porque esto genera mucha circunstancia interna en los hogares y familias. Mujeres campesinas que tenían que vender un pollito por ahí a escondida del esposo para hacer algún ahorrito y comprar algo de ropa interior porque el marido no les provee. Maridos irresponsables. Miren esto es serio. Hermano, mire usted que también está en Colosenses 3:18. Esto ahí Pablo está hablando de ello, pero vamos a Primera de Pedro. Digamos un concepto de Pedro, otro apóstol. Primera de Pedro 3:1. Ahí hay más citas bíblicas sobre la sujeción. Y usted tal vez esté listo ahí para anotarla, y mire, y sométase, no. Mire, así mismo vosotras mujeres, mire que el concepto de Pablo lo repite el apóstol Pedro, es una doctrina. Así mismo vosotras mujeres estás sujetas, otra vez usa el mismo vocablo, a vuestros maridos, no a otro, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bendito sea el Señor. Saben que la sujeción no solamente trae bienestar a la casa a nivel interno, también impacta el vecindario. Hay señoras que sin que usted se dé cuenta la están siguiendo. Usted de casa va, viene a la tienda y trabaja y ve de sus hijos, los lleva a la escuela, a veces los va y los recoge, los trae. Sepan que habrá alguien que está mirando esa rutina suya y dicen, oiga, qué bonito. Él sale a trabajar, no oyen gritos, contiendas, alegatos, no oyen allí violencia. Ese hogar es bonito. No faltará la señora que la salude. ¿Cómo está, señora? Bien. Y de pronto, oiga, ustedes que van a una iglesia, ¿por qué no me llevan a orar por mi marido? Así. Eso ha pasado, ustedes lo saben. Esa sujeción trasciende las puertas de la casa, sale, y otras se inspirarán en ello. Y otros también, alabado sea el Señor. Ahí está el apóstol Pedro sugiriendo esa parte, gloria al Señor. Otra responsabilidad de ellas, si quieren anoten los que están anotando, no lo vamos a poner aquí en la pantalla, pero coloquen allá Colosenses 3:18, Col 3:18, sepan escribir las citas bíblicas, se escriben en abreviatura. Col es Colosenses 3, 2.18, 3 es el capítulo, 18 el versículo, y así uno adquiere habilidad y usted abrevia. Entonces, Colosenses 3:18, Primera de Timoteo, se escribe 1 Tim, ¿sí? Y luego 2.11 quiere decir Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12. Y de esa manera uno abrevia y quiere habilidad para uno manejar este santo libro. Allí está. Y Tito 2:5, que ya lo vimos, usted también lo puede anotar allá. Y todo esto, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Allí está en Primera Timoteo 2:11, el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Subraya la palabra dominio, que no está permitida. Miren ustedes, dominio, imposible. Por eso es que es bueno, escuchen muchachas y mujeres de cierta edad, que de pronto por X o Y causa usted no se casó temprano, pero llegó a Cristo y ya quiere formar hogar porque su mentalidad ahora dio un vuelco positivo. Ahora ya no usted es esa desordenada que antes era, y usted desea naturalmente un hogar. Toda mujer sensata, pensante, anhela tener un hogar.
Es que para eso fue diseñado usted y para eso fuimos diseñados nosotros. Pero usted de pronto ya tiene cierta edad, 30 y tantos, y usted cómo se va a enamorar de un muchacho de 18, 19 años. Esa diferencia de edad, esa diferencia cronológica puede darle a usted cierto aire de superioridad y pretender ejercer dominio en él. No está bien. Una vez yo casé una pareja. Ella era una obrera del Señor eficiente y era un joven de la iglesia. En un almuerzo que hubo el día del matrimonio civil en la tarde, yo les dije, usted está preparada para, en la iglesia usted es pastora, pero en la casa es esposa. Y tomé una servilleta, hice ahí un pequeño gráfico, y fue una iglesia, le puse una cruz arriba para diferenciarla, aunque no le ponemos nunca cruz a la iglesia ni adentro ni afuera. Le dije, aquí usted es pastora, pero aquí en esta, y si hubo una casita, usted es esposa. Cuando usted pone un pie fuera de este templo, de la iglesia, usted deja de ser pastora para constituirse en esposa. ¿Está dispuesto usted a aceptar en cierta manera el señorío de este hombre que aunque es mucho más joven para usted, pero es su esposo? Miraba los papelitos. Sí, hermano, yo ya está clara al respecto, porque yo le voy a hacer la ceremonia esta tarde, esta noche, y usted ya mañana amanece esposa. Es decir, tiene quien la maneje, le dé órdenes, sugerencias, opiniones, porque usted se ha acostumbrado a una vida muy bonita de libertad, porque es pastora. La gente viene a usted a consejería, le traen diezmo, ofrenda, y la ven como pastora, y eso es bonito. Pero ahora, ¿cómo van a manejar eso? Sí, hermano, eso ya se habló. No duró mucho, porque cuando uno aquí se acostumbra a mandar y a que no me manden, y luego estar bajo sujeción, es por eso que uno debe casarse no tan tarde ni tan temprano, en una edad media donde uno pueda ceder derechos. Consejitos, adorados al Señor. Miren ustedes que aquí en Tito 2.5 hay una norma para usted, hermana. Escuche, la otra responsabilidad es esta. ¿Qué dice Tito 2.5? Creo que por aquí lo tengo. Veamos, aquí está. A ser prudentes, castas, que son valores, prudencia, la castidad, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Voy a destacar aquí, cuidadosas de su casa. Oigan bien esa responsabilidad, cuidadosa de la casa. Una mujer bíblica es aquella que mantiene la casa en orden. Es más, por allá en Timoteo más adelantito dice que ellas deben gobernar la casa. Déjenme, se lo digo dónde está, porque esta mañana lo subrayé. Aquí está, 5.14, hijo, yo no lo tenía anotado, pero viene ahora a mi memoria, ponlo ahí, 5.14 de primera de Timoteo. Miren esto, para que usted tenga en cuenta esta norma que está dirigida a mamás. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, porque estaban en etapa de criarlos, gobiernen su casa. Escuche, hermanita, no al marido, gobierne la casa, aleluya. No al marido, que gobierne su casa, que no dé al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Está hablando de una mujer que tiene autonomía para ordenar la casa, para organizarla. Pongo esta mata allí, cuadro aquí, este comedor acá, este cuadro lo pongo allí, está... Bueno, todo eso, que el aseo, la limpieza, el orden en una casa está bajo su responsabilidad, hermana. Bendito sea el Señor, sí, señora. Usted como mujer de Dios debe entender, por ejemplo, escuchen esto, cómo le gusta ver vestido a su esposo, qué camisa le armoniza con X o Y pantalón, sí señor, qué calcetín o medias que llevamos aquí en Colombia armoniza para si él está en el altar, por ejemplo, y se ven las medias allá, por ejemplo, un pantalón negro, una media amarilla, una camisa roja, sí, una corbata verde oscura, no armoniza mucho. La mujer tiene ese sentido común de la estética. Entonces ella sabe, esta ropa con esta te sale así. ¿Para qué? Para que se vea su marido y sea conocido en las esquinas, como dice Proverbios. Alabado sea el Señor. Ese es su trabajo, saber planchar la ropita para que quede adecuado, para que él se presente bien ante el público. Adorado sea el Señor. Eso es cuidadosa de la casa. Proverbios 14.1 dice, la mujer sabia edifica la casa. O sea, ejerce cierto gobierno, porque el esposo tiene que salir a trabajar, algunos hasta quincenas enteras. Es más, hay hombres que trabajan con multinacionales y les toca irse hasta meses de la casa.
Mientras tanto, la mujer queda a la rienda de la casa y debía asumirla. A los hijos gobernarlos. A los hijos sí se gobiernan. Escúcheme en esto. Y a los papás nos da la Biblia la autoridad en 2 versículos. Mire la palabra gobierno. Escúchela en 1 Timoteo 3, 4 y 5. Veamos eso. Coloque ese texto allí, hijo, por favor. Mire papá también que está ahora ahí como al ladito de ella y diciéndole, ay, se da cuenta que bueno, mire, pues oiga, que gobierne bien su casa. Aquí el gobierno no está como a la viuda joven aquella, sino al esposo. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia se cuida, la casa se gobierna. Escúcheme, líder que pretende gobernar en la iglesia y en la casa es un cuidandero. Ay, hermanos, eso ha pasado. De manera que estamos hablando de estas mujeres que saben gobernar, que el esposo se ausenta, pero ella mantiene el orden, la coherencia, la disciplina en esa casa. Primero con su ejemplo, con su palabra, pero si le toca también de vez en cuando tomar la vara de la corrección que hablamos ayer, tómela, hermana. No se deje impresionar por esas amenazas de los hijos, que tal, no se deje chantajear, se lo autorizo por la palabra. Si un hijo le llega a decir qué tal, bueno, yo me voy entonces a la comisaría, a la policía, y si me están orden de captura, quién le cocina, quién le lava, quién plancha, quién hace de comer, y si es el papá, quién trae aquí la manutención, quién paga los servicios públicos, todo eso. Bueno, tenemos que saber hablar con sabiduría, no con grito ni con maltrato. Alabado sea el Señor. Allí está pues, oiga, el tiempo se me está acabando y esto está bueno. Cuidadosa de su casa. Ahí lo dice Proverbios 14:1. Coloquemos el texto, por favor, hijo mío, para que ustedes allá se ilustren y lo subrayen los que tienen papel y lápiz. Miren lo que dice ese hermoso proverbio. Gloria al Señor. 14:1. La mujer sabia, la otra no. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No está hablando de la mujer maestra de albañil, que las hay, arquitectas, ingenieras, maestras de obra. Uy, las mujeres hoy, mira, hay hasta pilotos de grandes aviones. Viniendo yo de uno de los largos viajes, creo que era de la India, pues subí, me traían en primera clase porque pues hemos viajado mucho. Y yo miro para la cabina, tengo esa costumbre, yo no puedo evitar para saludar al piloto, al copiloto. Y cuando yo veo a una señora canosa, con su kepis, ella por supuesto bye, me dijo, sí, yo le dije bye, y dije, mira, esta señora será la piloto, era la piloto del avión, y era un vuelo de casi 16 horas sin escala, sobre el Atlántico y todo, pero la señora al mando, y atrás 400 y pico de pasajeros bajo su responsabilidad. Claro, no hace todo el vuelo ella, porque tiene relevos, pero las mujeres hoy para todo. Pilotean aviones de combate, manejan enormes máquinas. Aleluya. Pero siguen siendo la mujer. Antropológicamente, psicológicamente, es la misma mujer. Y ahí dice que esa mujer edifica la casa cuando es sabia. No es la casa allá en el sentido físico, es oikos. En griego, oikos es casa, familia. Ella la edifica. Pero la necia con sus manos la derriba. Y hay mujeres que han arruinado la vida de los matrimonios, del hogar, pensando en sí mismas, en sus bajas pasiones, no les importa hijos ni nada, tiran todo y está derribando la casa. Así que usted que es sabia, edifíquela, construyala con amor, con disciplina, con sabiduría. Por ejemplo, si va a cocinar, no cocine para 10 y apenas hay 5. Porque todo eso que se malgasta, eso tiene costo, el aceite que se pierde, el arroz que se quema, el gas que se subutiliza, todos esos detalles. Pues es que aquí está hablando de esa mujer sabia, esa mujer que vivimos en Proverbios, que hace cálculos, que ve que van bien sus negocios, que su familia no sufre frío porque está vestida de ropas dobles, que aplica sus manos al uso y a la rueca, elementos de hilar antiguo, nuestras abuelas los usaron. Esa es la mujer virtuosa de que la Biblia habla, de la que la sociedad urge y precisa. Usted fue diseñada, mujer, para ello, para perpetuarse. Le voy a dejar una tarea si usted quiere hacerla. Búsquese en internet las 10 normas de Susana Wesley. Susana Wesley fue la mamá de Carlos Wesley y de Juan Wesley o John Wesley, el fundador del metodismo. Fue llamada la madre del metodismo. La iglesia metodista llegó a tener como 200 millones de adeptos.
Fue una iglesia enorme, todavía queda mucha congregación de ella, especialmente en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países de habla inglesa, en Australia, en muchos lugares del mundo. Aquí en Colombia hay cantidad. Esa iglesia la fundó Juan Wesley, y Juan Wesley tuvo una mamá que se llamó Susana Wesley, quedó viuda con 9 hijos y aplicó unas normas que ahí están en internet. Aleluya, qué mujer sabia. Carlos Wesley fue un compositor, un músico excelente, todavía se entonan melodías de él. Allá está, aquí leemos de Timoteo. ¿Quién formó a Timoteo? ¿No fue Eunice y Loida, mamá y abuela respectivamente? Ahí no intervinieron el papá, porque el papá de él era griego, o sea, no tenía el vínculo con la religión judía, pero esa mamá, una formó a la una y la otra formó a otra. ¿Se imaginan la abuela de Timoteo? Aleluya, Loida, sentada en un banco, con unas gruesas gafas mirando para el altar y oyendo a ese predicador Timoteo, ay Padre, que había recibido la unción por imposición de las manos del presbiterio, verlo encendido en el fuego del Espíritu Santo en ese altar, ese hombre y esa anciana, aleluya, gracias. Ella se acordaba cuando lo tuvo en brazos, cuando oró por él a Dios, cuando empezó a hacer las primeras correcciones, cuando era niño travieso como todos, cuando empezó a formarlo, a aconsejarlo, a orar por él y verlo ahora ya en el altar, alabado y glorificado el Señor. Tenga usted esa satisfacción, mujer. Dese a Dios, póngase en la mano del Señor, sea sujeta a su esposo y Dios le bendecirá grandemente, se lo digo. A sus hijos, edúquelos. Por último, alabanzas al Señor. No, esa es la parte última. Se los hago un pequeño resumen para que después me estén preguntando por el WhatsApp. Escuche, el primer responsabilidad suya con su esposo es amarlo. 2, respetarlo. 3, serle fiel. 4, sujetarse a él. 5, cuidar su casa, la suya y la del esposo, que es la misma. Y por último, cumplir con el deber conyugal que leímos en 1 Corintios 7:5. Cuando usted cumple esas responsabilidades, lo menos que espera de allá para acá es que haya amor, afecto, consideración y una que otra ofrenda. Sí, hermana, sepan, alabado sea el Señor. De esa forma, usted llevará adelante un hogar, sacará adelante una tarea y se envejecerá y finalmente partirá con la hermosa satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer como esposa. Será el lunes, Dios mediante, que les hablaré de los hijos, porque el tiempo ya no me alcanza y quiero que oremos por estas esposas. Yo sé que ya me están oyendo muchas, el 70 o 80% de las personas que nos escriben aquí son mujeres. Qué bueno, Dios los bendiga. Esto me muestra a mí que están muy interesadas en la vida cristiana, en el hogar. Para una mujer el hogar es todo. La familia. Se lo digo porque mi madre, cuando murió, hacía unos 35 años que no veía ni a sus hermanas ni a sus padres. Ellos murieron en ausencia de ella. Nosotros vivíamos muy lejos. Ellos vivían en Antioquia, en el suroeste, y nosotros vivíamos en Arauca. Muy lejos, nunca los pudo ver. Ella se olvidó de papá, de mamá, de hermanas, de cuñados y se dedicó a nosotros. Fuimos para ella el círculo, la razón de vivir de mi madre. Fuimos nosotros sus hijos y mi padre como esposo. Cuando ella quedó viuda con 42 años, se dedicó 100% a nosotros. Una vecina le sugirió una vez que por qué no se casaba de nuevo, que ella todavía estaba joven y tenía mucha dinámica. Mi madre es una campesina ruda para el trabajo de campo, alabados al Señor. Agarraba sus marranos, los sometía, correteaba las gallinas, ordeñaba vacas, cargaba leña en hombro, tiraba asadón como un varón, aleluya. Pero mi madre le dijo no, mientras mi muchacho, que era yo, me traiga aquí un arroz y unas panelas, yo nunca pensaré en otro hombre, porque tengo esas 5 niñas, esas muchachas, y no quiero exponerlas. Esa era la madre ideal. Pensó en nosotros, no en ella. Que algunas de ustedes, especialmente cuando están jóvenes y el diablo las tienta, piensan en sus pasiones bajas, en sus instintos, y no piensan en esos hijos que crecerán y se lo van a enrostrar, se lo digo. Por eso hoy voy a hacer una oración por estos 2 tipos de mamás. Las que son fieles, que Dios las guarde y se agarre de estas promesas, cúmplalas, y las que no lo han sido, o que está el enemigo tentándola para que no lo sea, ore a Dios en esta tarde y desista de esa macabra idea. Reprenda esos demonios, esas llamadas por celular, esos mensajitos que ese fulano usado del diablo le está enviando, en el nombre del Señor. No crea que usted va a ser joven siempre. Llegarán los años,
llegará la artritis, la osteoporosis, llegará todo lo que suele venir a las mujeres, la menopausia, vendrán las amarguras, y se acordará usted con dolor cuando la tiren a un lado. No, vamos a orar. Aleluya, Padre y Dios de gloria. Esta tarde he hablado a estas santas mujeres, que a semejanza de Ana, aquella que estuvo en el templo cuando oró por nuestro amado Salvador siendo un niño, temerosas, fieles, cuidadosas de la casa, respetuosas de sus esposos, atentas a sus hijos, aquellas que, como dice Proverbios, se levantan de noche y dan ración a sus hijos y están pendientes, esas santas. Oh, que tú usas para bendición, para transmitir valores y principios, guárdalas, bendícelas, protégelas de todo dardo enemigo, de todo pensamiento maligno, Señor, en contra de ellas. Mira las que sufren con esos maridos infieles, que se enteran que su marido es un promiscuo desordenado. ¿Cuántas tienen que convivir aún maritalmente con un hombre que ya saben que es un despiadado, un sinvergüenza? Con todo lo hacen en contra de su voluntad por sostener ese hogar, por no dejar esos hijos sin padre. Ten misericordia y ayúdalas. Pero oro también por aquellas infieles que también han roto votos matrimoniales, que han pisoteado las normas bíblicas, que aún estando en una iglesia se han descuidado y han caído en pecado y han traído mancha, deshonor y vergüenza a su hogar, a su familia. Que ellas puedan volverse a ti y que puedan de esta manera atraer de nuevo la bendición, aleluya, al seno del hogar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.